Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Nacional del Chaco Austral, a la carrera de Contador Público, Cátedra de Microeconomía. A continuación pasaremos a desarrollar la unidad número 9. Competencia perfecta. Aquí es importante remarcar el significado de mercado. El mercado es un lugar donde se efectúan transacciones comerciales. En él actúan tanto vendedores como compradores. Para que se efectúen las transacciones se debe contar con una demanda en la que están presentes tres criterios: necesidad, dinero para satisfacer dicha necesidad y el deseo de hacerlo, de adquirir el bien. De no presentarse esas tres características, se darían los siguientes tipos de mercado: mercado posible, mercado potencial y mercado latente. El mercado posible, que está formado por personas que tienen necesidades, pero no los recursos para satisfacerlas. El mercado potencial, que está formado por personas con necesidades y recursos para satisfacerla, pero que no presenta un deseo de compra. Y el mercado latente, que se da cuando existen recursos y deseo de compra, pero no hay necesidad del producto. Estructura de mercado. La estructura de mercado se refiere a todas las características de un mercado que influyen tanto en el comportamiento de vendedores y de compradores cuando estos se juntan a comerciar. La organización de un mercado desde la oferta, o sea, los productores, empresas. De acuerdo a la estructura del mercado, el número de empresas pueden ser muchas, como en la competencia perfecta, pueden ser muchas en la competencia monopolística, en el oligopolio son pocas y en el monopolio el número de empresas es 1. Ahora, de acuerdo con el producto, considerando el producto, en la competencia perfecta este es homogéneo, idéntico. En la competencia monopolística el producto es diferenciado. En un oligopolio este es homogéneo o diferenciado. Y en el monopolio es homogéneo, único, existe el producto único sin sustituto alguno. Ahora, en cuanto a las barreras que pueden existir en el mercado para una empresa, en una competencia perfecta no existen barreras. En la competencia monopolística algunas, en el oligopolio muchas y en el monopolio el acceso está totalmente bloqueado. Con respecto al control que se ejerce sobre el precio de los bienes, en una competencia perfecta no existe control, en la competencia monopolística poco, en un oligopolio es considerable ya el control sobre los precios y en un monopolio es alto el control. En cuanto a la concentración, en una competencia perfecta no existe, competencia monopolística es baja, oligopolio es alta y monopolio es total la concentración en una sola empresa. Organización del mercado desde la demanda, es decir, desde el punto de vista de los consumidores. En una competencia perfecta los consumidores son muchos, en un oligopsonio son pocos y en un monopsonio el consumidor es uno solo. En cuanto al número de los productos, para una competencia perfecta son muchos, oligopsonio son muchos también y monopsonio también. Competencia perfecta es la estructura de la industria o la organización de un mercado donde intervienen muchas empresas, cada una de ellas con una pequeña relación con la industria. Prácticamente producen los mismos productos y ninguna empresa es bastante grande como para tener algún grado de control sobre los precios. Competencia pura. Las características que presenta una competencia pura son mercado atomizado, es decir, existen muchos compradores, muchos vendedores. Ninguna empresa aislada tiene por sí el poder de influir sobre el resultado de un mercado. Son tomadores de precio o aceptadores de precio. En cuanto a la homogeneidad del producto, el producto es idéntico u homogéneo. La homogeneidad puede ser personal, espacial o temporal. Personal, es decir, que a los oferentes y demandantes les resulta indiferente comprar y vender
a cualquier persona que opera en el mercado. Espacial, porque no existe en el mercado preferencias por un lugar o espacio físico para llevar a cabo las transacciones. Y temporal, las transacciones se realizan instantáneamente. No compiten sobre diferencias de precios, calidad, etc. Libre acceso al mercado, es decir, que no existen restricciones para la entrada y salida. En la competencia perfecta existe transparencia, es decir, esto significa que tanto los compradores como los vendedores tienen un perfecto conocimiento de las condiciones con que se opera en un mercado. Libre movilidad de los factores de la producción, es decir, que estos pueden desplazarse libremente en el mercado, hay absoluta libertad de contratación. Ahora, ¿cómo surge una competencia perfecta? Surge siempre que la escala eficiente mínima de un solo productor es pequeña con relación a la demanda del bien o servicio. Esta escala eficiente mínima de una empresa es la cantidad más pequeña de producción a la que el costo medio de largo plazo alcanza su nivel más bajo. Esto significa que hay espacio para muchas empresas. Surge si se percibe que cada empresa produce un bien o servicio que no tiene características únicas o especiales y a los consumidores no les importa a quién comprar. En cuanto al precio, podemos decir que existe un precio de equilibrio, que es la igualdad entre la oferta y la demanda. Un precio de equilibrio estable, si se aparta del equilibrio, vuelve necesariamente a este por el juego de las fuerzas que intervienen en el mercado, como ser vendedores y compradores, y un precio único, ya que no existe otro. ¿Cuál es la utilidad que se le da a un modelo de competencia perfecta? Intenta comprender ciertos aspectos del comportamiento del mundo real mediante el examen de unas pocas relaciones fundamentales de causa y efecto que existen en el mercado. Se intenta explicar algunas facetas elementales de la conducta económica y sirve como marco de referencia en un análisis morfológico de los mercados imperfectos. La empresa y la industria. Dado por el producto de la empresa y la demanda del mercado, la empresa enfrenta una demanda perfectamente elástica al precio y la demanda del mercado es decreciente con pendiente negativa, dependiendo de la elasticidad del grado de sustitución. La curva de demanda a la cual se enfrenta una empresa competitiva, podemos observar la curva de demanda de una empresa y de una industria. Podemos observar que para la curva de demanda en las industrias, la curva es decreciente. Es decir, a medida que disminuye el precio, aumentan las cantidades demandadas. Y la curva de demanda, podemos ver desde el punto de vista de una empresa, es perfectamente elástica, es decir, que se adquieren distintas unidades de producción siempre al mismo precio. Los beneficios económicos e ingresos. El objetivo de una empresa va a ser maximizar sus beneficios. El beneficio económico de una empresa va a estar dado por el ingreso total menos el costo total. El costo total es el costo de oportunidad de producción. Podemos ver en la ecuación de que el ingreso total es igual al precio por cantidades y el ingreso marginal va a ser la variación en el ingreso total sobre la variación en las unidades producidas. Ingreso total es el cambio, ingreso marginal es el cambio en el ingreso total como resultado de un aumento en una unidad en la cantidad vendida. Equilibrio de la empresa a corto y largo plazo. El corto plazo es una estructura de tiempo en donde cada empresa tiene un tamaño de planta determinado y un número de empresas en la industria es fijo. Ahora, ¿cuáles son las decisiones a tomar en corto plazo y a largo plazo? A corto plazo, si debe producir o cerrar la empresa, y si la decisión es producir, ¿qué cantidad se debe producir a corto plazo? Ahora, ya considerando un periodo de largo plazo,
Las decisiones a tomar son si se debe aumentar o disminuir el tamaño de la planta, la dimensión de la empresa, o si debe permanecer en la industria o abandonar la misma. Producción que maximiza los beneficios económicos. Existen dos formas para determinar cuál es la producción que maximiza los beneficios económicos de una empresa. La mayor distancia entre el ingreso total y el costo total y el análisis marginal. Así podemos observar en el gráfico cómo queda diseñada, una vez elaborada una tabla, cómo queda diseñada la curva de ingreso total, costo total y beneficio económico. En primer lugar, en la tabla podemos verificar el ingreso total, el costo total y el beneficio económico obtenido para distintas unidades producidas y adquiridas. Así podemos, una vez confeccionada la tabla, podemos graficar las dos curvas de costo total e ingreso total, donde en el eje de las X tenemos las cantidades y en el eje de las Y los ingresos. En el primer gráfico podemos observar cuando la curva de costo total se encuentra por debajo de la curva de ingreso total, la empresa obtiene un beneficio económico. Cuando mayor sea la distancia entre ambas y la curva de costo total se encuentre por debajo de la de ingreso total, el beneficio va a ser mayor. Ahora, cuando la curva de costo total se encuentra por encima a la curva de ingreso total, existe pérdida económica. Podemos observar esto también en el segundo gráfico, cómo se genera la zona, una vez trazadas las curvas, de pérdida económica y de beneficio económico. Nivel de producción que maximiza el beneficio desde el ingreso marginal y el costo marginal. Si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, el ingreso de vender una unidad más es mayor que el costo de producirla. Por lo tanto, conviene incrementar la producción de la empresa para seguir incrementando el beneficio económico. Si el ingreso marginal es menor al costo marginal, el ingreso de vender una unidad más es menor que el costo de producirla. Por lo tanto, conviene disminuir la producción para incrementar el beneficio económico. Y si el ingreso marginal es igual al costo marginal, el ingreso de vender una unidad más es igual al costo de producirla. Por lo tanto, está maximizando el beneficio económico y no se debe aumentar ni disminuir la producción. Nivel de producción que maximiza el beneficio desde el ingreso marginal y el costo marginal. Podemos verificar cómo cuando la curva de costo marginal corta la curva de ingreso marginal, en ese punto se produce el punto de maximización de los beneficios. A su vez, también la misma nos determina la zona donde el ingreso es superior al costo marginal y donde obtenemos pérdida, ya que el costo marginal es superior al ingreso marginal. Beneficios y pérdidas en el corto plazo. El beneficio normal. Beneficio económico y pérdida económica. Beneficio normal cuando el precio es igual al costo medio total. El beneficio económico es cuando el precio es mayor al costo medio total. Por lo tanto, la pérdida económica se va a dar cuando el precio por el cual se vende el producto va a ser menor al costo medio total de producir ese producto. Beneficios y pérdidas en el corto plazo. Podemos observar en los tres gráficos el beneficio normal, el beneficio económico y la pérdida económica, cómo se generan ambos a partir del trazado de las curvas de costo marginal, ingreso marginal y de costo total. Deducción de la curva de oferta
curva de oferta de la empresa a corto plazo. Bien, punto de cierre es aquel nivel de producción y del precio en el que la empresa apenas cubre su costo variable total. La curva de oferta de la empresa es la curva de costo marginal por encima del punto de cierre, costo variable medio mínimo, y el eje vertical en todos los precios menores al costo medio variable. Así podemos observar en los gráficos, en el primero, en el A, el costo marginal y el costo variable promedio, y en el segundo, cómo queda trazado la curva de oferta a corto plazo. Curva de oferta de la industria a corto plazo. Así tenemos en el eje de las X, cantidades, en el eje de las Y, el precio. La curva de oferta de la industria a corto plazo muestra la cantidad ofrecida por la industria a cada precio cuando el tamaño de la planta de cada empresa y número de empresas permanece constante, ya que el plazo es corto, por lo cual las empresas no tienen tiempo para modificar la capacidad de producción, es decir, aumentando la planta de producción de las mismas, hecho que ocurre cuando tratamos una curva de oferta a largo plazo. Competencia perfecta a largo plazo. A corto plazo y a largo plazo. A corto plazo pudimos observar entonces que los beneficios normales se dan cuando el ingreso total menos el costo total es igual a 0. Los beneficios supernormales cuando el ingreso total menos costo total es mayor a 0 y beneficios subnormales cuando el ingreso total menos el costo total es menor a 0. A largo plazo, ingresos y egresos de empresas del mercado y ajuste en el tamaño de la planta productiva. Es decir, a largo plazo las empresas pueden tomar la decisión de aumentar la capacidad de la planta productiva para así incrementar el número de unidades producidas. Bien, hasta aquí damos por finalizada la unidad número 9. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase con el desarrollo de la unidad número 10.